Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Gabriela Arjona y tengo el gusto de hablarles sobre la semiología de la piel. A manera de introducción, la piel es el órgano más grande del cuerpo, además de cubrirnos completamente, cumple funciones como una protección contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones, pero también tiene otras funciones, como la de actuar como barrera entre el organismo y el entorno, así impidiendo el ingreso de bacterias, impidiendo la pérdida de agua, además que este es un órgano sensorial. La piel está formada por tres capas. La epidermis, que es la capa externa y delgada de la piel, que va a contener células que producen la queratina, que viene siendo una sustancia que impermeabiliza y va a fortalecer la piel. La dermis son receptores sensoriales que van a reaccionar al dolor y la temperatura. Y la hipodermis viene siendo la capa de grasas subcutáneas que cumple funciones como la de conservar el calor del cuerpo y actuar como absorbedor del golpe. Para la guía del examen de la piel debemos tener en cuenta la inspección y la palpación. En la inspección que debemos observar el color y la pigmentación de la piel, las higienes y las lesiones, la simetría, el grosor y los olores. En la palpación debemos tener en cuenta la humedad, la temperatura, la textura, el grosor, la turgencia y la movilidad de la piel. Color y pigmentación en la inspección. La coloración va a variar según las diferentes razas, por ejemplo, blanca, amarilla y negra, y según las regiones del cuerpo, como las partes expuestas y las partes no expuestas. Podemos observar a un paciente rubicundo, o sea, eritematoso, a un paciente con ictericia, a un paciente con palidez. Debemos tener en cuenta que las partes expuestas habitualmente son más oscuras que las no expuestas. Por ejemplo, en una persona con piel blanca, es común encontrar pequeñas hiperpigmentaciones conocidas como pecas o efélides, tanto en la cara, en los brazos y en los pechos. Y en las personas con raza negra podemos observar un color rojizo o azul en los labios y las membranas mucosas. Higienes, lesiones y olor. Generalmente la piel normal está libre de lesiones, pero pueden observarse pequeñas escoriaciones, cicatrices, pliegues, pecas, como mencioné anteriormente, y lunares. Tenemos que tener en cuenta las lesiones en las áreas más vulnerables, como en los puntos de presión, en los encamados, como se observa en la imagen de aquí abajo, en las prominencias óseas, como las escápulas, en los talones se puede observar también lesiones. Tenemos que tener en cuenta también en pacientes que están con tubos de tratamiento como cánulas de O2, con nasogástrico, con esparadrapo, que también nos puede ocasionar lesiones. En las zonas de pliegue, por la humedad se pueden formar lesiones, ya sea en la zona inguinal, en los surcos submamarios y en las zonas de pliegue del abdomen. También se pueden observar lesiones en heridas en proceso de curación o por alguna infección. En cuanto al olor, en la piel, en ciertas ocasiones se puede deber a trastornos infecciosos, metabólicos o neurológicos, por lo cual debemos tener en cuenta que la sudoración nos va a intensificar el olor. Por ejemplo, si tenemos un paciente con gangrena gaseosa por Clostridium, como se observa en la imagen, el olor que vamos a sentir es igual al de una manzana podrida. Ok, mediante la palpación, ¿qué debemos tener en cuenta? La humedad. La piel normal generalmente es seca al tacto, pero la humedad puede acumularse en los pliegues cutáneos, como mencionaba anteriormente, ya sea en los pliegues abdominales, en la zona inguinal, interdigital, ya sea en las manos o en los pies, en las axilas, en la nuca, en el surco submamario, en el pliegue interglúteo o en el hueco popliteo. Debemos tener en cuenta que la sudoración se puede deber o puede ser de tres formas generalizadas, ya sea diaforesis, que viene siendo una sudoración excesiva, una sudoración localizada, o sea que está solamente en un lugar, ya sea la hiperdrosis, y la sequedad extrema, que vendría siendo la cerosis. La ansiedad, como sabemos, no puede producir palmas húmedas, una perspiración en las axilas, la frente y el cuero cabelludo.
Temperatura, textura y grosor. La temperatura normotérmica es tibia al tacto, pero esta puede ser fría si hay una vasoconstricción o caliente si hay una vasodilatación. La piel puede ser tersa, suave, uniforme, áspera en ciertos casos, como la hiperkeratosis. Debemos saber que la piel no expuesta es lisa, mientras que la piel expuesta es rugosa. El grosor de nuestra piel va a variar. Por ejemplo, en la piel que recubre los párpados y las orejas es una piel fina, mientras que la que recubre la planta de los pies, las palmas de las manos y el codo es una piel gruesa. Turgencia y movilidad. La piel normal tiene una turgencia elástica y rápidamente va a volver a su forma original cuando la presionamos. Pero si hay una deshidratación celular, la piel va a tener pobre turgencia, por lo cual no va a regresar rápidamente a su forma original. Si tenemos un paciente con edema y presionamos en el lugar donde está el edema, podemos ver que la piel va a estar restringida, por lo cual va a demorar mucho tiempo en que la piel vuelva a la forma. Y si tenemos esclerodermia, que esta viene siendo una enfermedad crónica por una acumulación de tejido cicatrizal que hace que la piel se vuelva más gruesa y se vaya a endurecer. La evaluación de las lesiones. Esto tiene diferentes parámetros, como la evolución, la topografía, la morfología y el tipo. En cuanto a la evolución, puede ser aguda, ya sea de 10 a menor de 4 semanas, subaguda de 4 a 6 semanas y cuando es crónica es mayor de 6 semanas a años. En la topografía están las zonas expuestas y las zonas de pliegues donde debemos revisar. Y se debe buscar en una distribución corporal, ya sea la lesión puede ser localizada, o sea, en un solo segmento, diseminada en 2 o más segmentos y generalizadas. El mayor del 90% tiene algún tipo de lesión en la piel. En cuanto a la morfología, en la forma, esta puede ser forma simétrica, lineal, en racimo, anular, reticular. En el número puede ser una lesión única o múltiples lesiones. El tamaño de las lesiones se mide tanto en milímetros como en centímetros. La superficie de la lesión puede ser lisa, rugosa, áspera, brillante. La consistencia, blanda, fluctuante o dura, indura. Los límites o bordes de las lesiones pueden ser regulares, irregulares, elevados, deprimidos o definidos. Y en cuanto al color, puede ser homogéneo. Los tipos de lesiones están las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias son lesiones que van a surgir y van a evolucionar sobre la piel sana, mientras que las secundarias son lesiones que se forman a partir de una alteración previa de la piel. En las lesiones secundarias, esto nos indica cronicidad, suponiendo la evolución o la transformación de las lesiones primarias. Pueden ser por rascado, manipulación, sobretratamiento o algún tipo de infección. Ok, las lesiones primarias pueden ser planas no palpables como la macular vascular, que es menor a 1 centímetro. Esta va a cambiar de color a la presión. Se puede observar en cianosis, lesiones de sarampión, exantema, eritema difuso, lívido reticularis, que viene siendo una decoloración rojiza y azulada de la piel. También en las planas no palpables está la mancha pigmentaria, que es mayor a 1 centímetro. Esta puede ser artificial, hipercrómica o hipocrómica, o sea que el pigmento va a estar muy elevado o muy bajo. Lo podemos observar en el cloasma, en la pitiriasis versicolor, que esta se debe a un hongo llamado malacesia, y en el vitiligo. Lesiones elevadas de contenido sólido. Está la placa, que es firme y rugosa, mayor a 1 centímetro. Lo podemos observar en la psoriasis. La pápula es firme y circunscrita, menor a 1 centímetro. Esta no nos va a dejar ningún tipo de cicatriz y se puede observar en las verrugas.
El nódulo, al igual que la pápula, viene siendo firme y sin concreta, pero la diferencia es que esta puede ser profunda de 1 a 2 centímetros. No va a dejar una cicatriz y una atrofia. Por ejemplo, aquí podemos observar en la imagen un nódulo que viene siendo un lipoma, un tumor graso. En el Avon roncha es una forma irregular con edema superficial. Puede ser sólida y transitoria con un diámetro variable, por ejemplo, en la urticaria. Masa. Esta viene siendo sólida, bien delimitada o no. También tiene una profundidad de la dermis mayor a 2 centímetros de diámetro. Lo podemos observar en las neoplasias. Elevadas de contenido líquido. Están las vesículas, que es menor a 1 centímetro, por ejemplo, en el herpes. Está la ampolla, que es mayor a 1 centímetro, ejemplos en un tipo de quemadura. La pústula puede ser intraepidérmica y folicular, por ejemplo, en un acné. El quiste es circunscrita y encapsulada. Este está lleno de líquido o material semisólido, por ejemplo, un quiste sebáceo. Y un absceso abarca la dermis y la hipodermis y esta puede abrirse y generar fístulas. Lesiones secundarias. Está la escama, que es una capa córnea muerta, adherida o desprendible, por ejemplo, en una dermatitis seborreica. La costra es un exudado de seco sangre. Se puede observar pus sobre la piel, por ejemplo, un impétigo. La cicatriz es una reparación por tejido conectivo fibroso. Aquí se puede ver el proceso de cicatrización. El queloide es una cicatriz hipertrófica. La escara es un producto de secreción de áreas de necrosis. Es negra, insensible, por ejemplo, en una vasculitis. Una erosión viene siendo una pérdida de continuidad solo de la epidermis, no va a dejar ningún tipo de cicatriz. La escoriación viene siendo solución de una continuidad que abarca la epi y la dermis. Las grietas o las fisuras son una erosión lineal relacionada a sequedad. La úlcera es una destrucción profunda de la dermis, la epidermis y la hipodermis. Puede exponer hueso, tendón y músculo. Deja un tipo de cicatrización. Si es una lesión aguda, viene siendo una ulceración. Y si es una lesión crónica, viene siendo una úlcera. Una liquenificación son capas de dermis, epidermis engrosadas, una afectación de la piel que se va a producir como consecuencia del rascado crónico, es decir, durante periodos prolongados. Y la goma es un nódulo reblandecido en el centro y se va a abrir al exterior. Esta tiene una evolución crónica que nos va a dejar cicatriz. Lesiones vasculares benignas. Tenemos el angioma de araña, que es un cuerpo central rojo con ramas radiales que va a desaparecer a la presión, por ejemplo, en hepatopatías. La araña venosa azulada la podemos observar en insuficiencia venosa periférica. El hemangioma está presente al nacimiento durante los primeros meses y la mayoría va a desaparecer entre los 5 a los 18 años. Y la telangiectasia son líneas rojizas e irregulares que más bien vienen siendo los vasos dilatados. Extravasación de sangre. Se da por defecto intravascular, infección. Están las petequias, que tiene una coloración rojo violácea, no desaparece a la presión, es menor a 0.5 centímetros. Y está la púrpura, que viene siendo igual que la petequia, a diferencia que es mayor a 0.5 centímetros. La destrucción de la pared vascular por trauma o vasculitis. Está la equimosis, que puede ser rojo o azul, no nos va a desaparecer a la presión y su tamaño puede ser variable. Y un trastorno hemorrágico por trauma, está la púrpura senil,
que este se debe a un aumento de la fragilidad vascular por daño del tejido conectivo o a la atrofia en la dermis causada por una exposición crónica al sol, envejecimiento o a fármacos. En cuanto a los nevos o lunares, estos tienen diferentes tamaños y grado de pigmentación. Por ejemplo, tienen un color rosa, bronce, gris y diferentes tonos de marrón o negro. Van a aparecer independiente de la raza que seamos. Pueden ser aplanados, elevados, cupuliformes, lisos, rugosos o vellosos. La exposición al sol tiene una correlación con el número de nevos que tengamos. Por ejemplo, el número va a aumentar durante la lactancia y la infancia y va a alcanzar su máximo en la cuarta y quinta década de vida. La mayoría de los nevos van a ser inocuos, algunos son displásicos o terminan por convertirse en melanoma. Algunos parámetros que tienen los lunares para ver si son normales o no, está la asimetría, el borde, el color, el diámetro y la evolución. Signos clínicos. Hay diferentes signos clínicos, además de los que ya mencioné. Por ejemplo, está el dermatografismo que va a aparecer después de la presión a la piel, ya sea por un tipo de rasguño. Está el signo de Darier, que es una formación inmediata de un abón sobre una lesión luego de un golpe. Lo podemos observar en una urticaria pigmentosa. Está el signo de Nikolsky, que es una descamación de la epidermis cuando se aplica una ligera presión, ya sea en la necrólisis epidérmica tóxica. El signo de Auspitz es una aparición en cabeza de alfiler después de retirar las escamas de las placas en psoriasis. Y el fenómeno de Coloner, que es un desarrollo de lesiones en área de traumatismo causadas por rascado, frote o heridas. Lo podemos observar aquí en la imagen, que era primero unas petequias y se formó una lesión más grande. Ok, el pelo, el folículo piloso. Estos son producciones filiformes de la epidermis, varían de acuerdo con la parte del organismo, va a recubrir recibiendo distintas denominaciones. Por ejemplo, cabello, el cuero cabelludo, pelos propiamente dicho a los de las axilas, pubis y otras regiones del cuerpo, particularmente en el hombre. Vellos son los pelos cortos, finos y claros de la cara y de algunas regiones del cuerpo de la mujer y el niño. Y la nubopelusa es el pelo rudimentario, muy fino, muy corto y claro, que se va a presentar en la cara y el cuerpo del infante. En cuanto al examen del pelo, este se explora mediante la inspección y la palpación. ¿Qué debemos tener en cuenta o qué características debemos tener en cuenta? Es la cantidad, la distribución, la implantación, la calidad. En cuanto a la calidad, debemos observar el aspecto, el color, el largo, el espesor, la resistencia y el estado trófico en general. Las características del pelo van a sufrir variaciones fisiológicas de orden individual y general, por lo cual estas reflejan el estado normal de muchas condiciones biológicas. Por ejemplo, tenemos la hipertricosis, que es una gran cantidad de cabello. Alopecia viene a ser una ausencia localizada. Calvicie puede ser una ausencia total, ya sea fisiológica, adquirida, congénita o precoz, y el hirsutismo viene siendo un crecimiento y distribución masculina en la mujer. En cuanto a las glándulas sebáceas, estas secretan sebo por estímulos de hormonas sexuales, van a lubricar e hidratar la piel y el cabello. Tiene una distribución corporal, excepto en la región palmar y plantar. Las glándulas sudoríparas, como sabemos, es del sudor y son secreciones sin olor. Están las escrinas, que tienen una distribución corporal y se abre directamente a la superficie de la piel, va a controlar la temperatura. Y las apocrinas, que podemos observar aquí, tiene una distribución axilar, genital, en los párpados, en los pezones y se va a abrir directamente al folículo piloso. Las glándulas apocrinas no va a proveer suavidad, ya sea la textura y grosor de la piel, y protección, que nos va a reducir la fricción. La uña. Estas son células epidérmicas convertidas en láminas rígidas de queratina
que van a proteger la punta de los dedos. ¿Cuáles son las partes de las uñas? La lámina o el cuerpo unguial, la matriz unguial, la lúnula, el eponiquio y el paroniquio. ¿Cuáles son las características de la uña? La forma y la configuración es una superficie ligeramente convexa, tiene un espesor de 0.3 a 0.6 milímetros, tiene un color uniforme translúcido, la lúnula debe ser rosada, el tiempo de llenado capilar debe ser menor a 2 segundos, o sea que si nosotros nos presionamos la uña, no debe durarnos más de ese tiempo. Y el crecimiento de la matriz debe ser de 0.5 milímetros por semana. En cuanto al examen de las uñas, ¿qué características debemos ver? La forma, el aspecto, la resistencia, el crecimiento y el color. En la inspección, en la lámina debemos ver la pigmentación, la fragilidad, la longitud, la simetría. En cuanto a la superficie, debemos ver que ésta no tenga estrías, fóveas, irregularidades o descamación. Y en la cutícula debemos observar el color, la vascularidad y la integridad. Y en la palpación debemos ver en los pliegues unguiales laterales que no haya ningún tipo de inflamación, dolor, exudado o enrojecimiento. Y en la lámina unguial debemos palpar la textura, la firmeza, el grosor, la uniformidad y la adherencia al lecho. Desviación de la normalidad en cuanto a la uña. En cuanto a la alteración del número, está la anoniquia, que es falta de uñas, ya sea congénita o adquirida. En cuanto a la alteración del tamaño, está la microniquia, que es una ausencia total o parcial de las uñas al nacimiento. Esta se puede deber a una exposición materna a medicaciones sistemáticas durante el primer trimestre, por ejemplo, a la warfarina en el embarazo. Está la macroniquia, que es un aumento de tamaño, y la onicoatrofia, que ya formada la uña, esta se daña. En cuanto al color, está la leuconiquia, que viene siendo puntos blancos, total o parcial, ya sea por falta de zinc, traumatismo o repetición a nivel del pliegue unguial. Estas son las rayitas que nos decían cuando estábamos chiquitos que pegábamos mentira. La melanoniquia es un color negruzco por un aumento en el número de melanocitos o por un depósito de melanina. Se puede observar en la enfermedad de Addison, en la enfermedad de Cushing o en el melanoma. Una alteración en la estructura. Está la onicorexis, que es un surco desde el borde libre, se puede observar en la psoriasis y en el vitiligo. Y la coiloniquia son uñas aplanadas que tienen cavidades. Se puede observar por una deficiencia de hierro en las enfermedades endocrinas, en una hipoxia crónica. Aumento del espesor. Está la paquioniquia, que son uñas engrosadas callosas. Y la onicogrifosis, que es un aumento exagerado del grosor de la lámina unguial, o sea, de la uña. Esta se puede observar en una edad avanzada, en una vasculopatía periférica o por falta de corte. En la adherencia está la onicomadesis, que es una separación desde la matriz. Se puede observar por algún tipo de trauma o por algún tipo de infección. Y la onicolisis es un desprendimiento desde el borde libre y se puede observar por algún tipo de trauma también, por alguna anemia o por micosis. Y alteraciones en los tejidos periunguiales está la paroniquias, que es una infección de tejidos blandos, y está la onicocriptosis, que es una uña encarnada. A manera de conclusión, para llegar a un acuerdo diagnóstico semiológico de las lesiones dermatológicas, es necesario partir de una adecuada anamnesis que incluye la historia dermatológica y antecedentes hasta llegar a un diagnóstico morfológico o topográfico. Al momento de poder interrogar al paciente puede ser de ayuda la observación de la lesión, el motivo de la consulta puede ser de ayuda en el interrogatorio que se va a realizar. Al momento de la anamnesis se inicia con la identificación general que nos reporta datos importantes
como la edad, el sexo, la profesión y la residencia, y muy importante en casos de enfermedades ocupacionales, enfermedades que se presentan solo en una ubicación geográfica o por grupos etarios que es donde hay más predominio de lesiones en la piel. Por ejemplo, acné en el adolescente. Muchas gracias.